voy a pedir que por favor me acompañéis al Evangelio de Lucas en el capítulo 23, porque además lo que vamos a ver hoy, si me acompañan por favor los de multimedia para ponerlo en la pantalla, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, vemos un encuentro que tiene mucho de trágico, de dramático, pero a la vez es un encuentro que nos transmite tanta esperanza. Y está muy ligado a lo que hemos recordado hace un instante con la vida de nuestro hermano Calero, porque fue lo que transformó su vida en un momento terrible para él y le permitió vivir sus últimos años con propósito y con un destino. Como lo tenéis ahí, en la cruz estamos a tiempo. En la cruz estás a tiempo. Es un mensaje que se predicó hace 2000 años y que Jesús lo predicó con su propia vida, pero que hoy seguimos proclamando y diciendo que en la cruz estamos a tiempo. Lucas capítulo 23, versículo 33, y luego vamos a saltar al 39 hasta el 46. Dice así la palabra del Señor en Lucas 23, 33. Dice que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y saltamos al 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos según nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, gracias por tu palabra, porque es la verdad, porque nos salva y porque nos encamina hacia el cumplimiento de tu propósito. Ahora nos acercamos a ella confiadamente, Señor, pero también con reverencia y temor, porque es tu palabra, Señor, y tu palabra es la verdad y es santa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos conocemos ese viejo refrán que dice, la esperanza es lo último? La esperanza es lo último que se pierde. Y hermanos, hermanas, la esperanza es fundamental para avanzar en la vida, aun a pesar de los obstáculos y de las dificultades que debemos afrontar. Dificultades o circunstancias que atentan contra nuestra fe, que disminuyen en ocasiones nuestras fuerzas y que pretenden hacer desaparecer la esperanza en nuestros corazones. Es más, a veces atravesamos circunstancias que nos hacen pensar cosas como estas, y seguro que en alguna te sientes identificado. Haga lo que haga, nada va a cambiar. ¿Alguna vez has pensado esto? Ya es demasiado tarde. He vuelto a fracasar. No hay nada que hacer. No vale la pena seguir luchando. O lo mejor va a ser tirar la toalla. Todos, en algún momento, hemos tenido pensamientos así. Ahora, cuando pienses esto o cuando te venga un pensamiento de este tipo, recuerda algo que te voy a desarrollar después. La vida cristiana es como andar en bicicleta. Todos o casi todos sabemos andar en bicicleta, ¿verdad? Para andar en bicicleta y no hacerse daño, hay que moverse. Porque en el momento en que nos detenemos, nos caemos. Pues la vida cristiana es igual. Sean cuales sean las circunstancias, sea cuesta arriba o cuesta abajo, haya baches, las ruedas tengan mucho aire o poco aire, se nos salga el cambio y la cadena, sea como sea, debemos avanzar, porque si no lo hacemos, nos paramos y cuando nos paramos, nos caemos de la bici. Todos alguna vez nos hemos dejado la rodilla en el suelo, ¿verdad? Por eso, hermano, si estás atascado en tu vida espiritual y no avanzas, o tal vez
por algún motivo le has dado la espalda al Señor y te has alejado de Él, debes recordar lo que hemos leído en este Evangelio de Lucas, que en la cruz estás a tiempo. En la cruz estás a tiempo, sea cual sea tu condición en este día, en la cruz estás a tiempo. ¿Cuántos decimos amén a esto? Estás a tiempo. Y lo primero que quiero decirte es que en la cruz se cumplió la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es el primer punto que quiero desarrollar en esta tarde, en esta mañana, es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, si me ayuda José Luis, por favor, nuestra esperanza está en la justicia de Dios. En su justicia es que tú y yo tenemos esperanza, mantenemos nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque esa justicia es el cimiento, es la base de nuestra esperanza como creyentes. La palabra nos dice que Dios es justo y Él no hace, no piensa y no siente nada incorrecto, nada injusto. Dice el Salmo 119, justo eres tú, oh Señor, y rectos son tus juicios. Pero además de que Dios es justo, Él es santo, lo cual al hombre pecador nos posiciona en un lugar de incompatibilidad con Él. No podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manchados y Él es santo. Porque nosotros somos imperfectos y Él es perfecto. Porque nuestro pecado nos separa del Señor. De hecho, Él se lo dijo claro a Moisés. Cuando Moisés dice, Señor, déjame ver tu gloria. Y el Señor le da indicaciones allá en el monte Horeb. Y al final le dice, y añadió el Señor, Éxodo 33:20, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Eso fue lo que le pasó al profeta cuando vio la gloria de Dios y dijo, ¡ay! Voy a morir porque soy hombre de labios inmundos. O el mismo Gedeón tuvo miedo. He visto al ángel del Señor, voy a morir. ¿Por qué? Porque todo israelita sabía que si alguien veía a Dios cara a cara, moriría irremisiblemente, porque el pecado nos separa y la santidad de Dios fulmina toda impureza. Pero fíjate, Dios, no tanto por amor a nosotros, como nos gusta creer, sino por amor de su nombre, nos permite acercarnos a Él. Ahora bien, no antes sin ejecutar sus juicios, sin ejecutar su justicia, porque Dios es el único que puede juzgar y hacerlo con rectitud. Nuestro Dios es un Dios justo que además, como dice el Salmo 11, versículo 7, ama la justicia. Dios es justo y Él ama la justicia, ama que se ejecute dicha justicia. Ahora, la pregunta que nos surge es esta, y estoy poniendo las bases de lo que quiero argumentar en esta mañana, hermanos. ¿Puede un Dios justo perdonar al culpable? Piensa bien esto. ¿Puede un Dios justo perdonar al que es culpable? La respuesta es no. Si Dios, que es justo, perdonara al que es culpable, estaría siendo injusto. Dejaría de ser justo y dejaría de ser santo. Dejaría de ser perfecto. ¿Por qué? Porque toda justicia perfecta requiere de satisfacción. Requiere de que alguien pague la culpa de ese pecado, de esa infracción, para que la justicia pueda ejecutarse correctamente. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un criminal que no solamente ha robado, extorsionado y asesinado, sino que además no reconoce que eso esté mal. Se presenta delante del juez y el juez lee los cargos, le pregunta si se arrepiente, le dice no creo que lo que he hecho está mal y lo justifica. Entonces este juez, como es muy benevolente, como es un hombre de un corazón muy grande, dice mira, pues la verdad que como hoy soy bueno y no quiero que vayas a la cárcel ni que pagues por tus delitos, te perdono, vete, eres libre. ¿Ese juez sería justo si hiciera eso? ¿Sería un buen juez? No, ¿verdad? Sería un juez injusto, sería un juez corrupto, sería un mal juez. Hermanos, todo acto de injusticia, es decir, todo acto de pecado o de rebeldía contra Dios, debe ser castigado. Y es que el pecado
produce ira. No la nuestra, sino la ira de Dios. Porque sus normas han sido infringidas. Porque hemos roto el pacto que hizo con el ser humano. Y esa ira de Dios tiene que ser satisfecha, sí o sí. De lo contrario, si esa ira y esa justicia no fueran satisfechas, Dios dejaría de ser justo. Dios dejaría de ser santo, dejaría de actuar conforme a sus propias leyes. Hecho en Hebreos capítulo 9, 22, aludiendo al antiguo pacto de Dios con su pueblo Israel, dice así: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, alguien tiene que pagar las consecuencias del pecado y de la injusticia, y debe hacerlo con su vida. Vida por vida. Esta es la justicia perfecta de Dios. Esta es la justicia que el ser humano no quiere aceptar o no quiere afrontar. Pero si creemos en Dios, creemos en todos sus atributos y creemos en todo lo que Él dice. Dice Números 14, 18, el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Queridos hermanos y amigos, todos sin excepción ante Dios somos culpables y dignos de condenación eterna. Esta es la cruda e ineludible realidad de todo ser humano. Lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad de todo ser humano cuando viene al mundo. Por causa del pecado estamos separados de Dios. Entonces, alguno me preguntará, bueno, Serafín, entonces, ¿para qué nos dices que en la justicia de Dios está nuestra esperanza? Si nos estás diciendo que todos somos pecadores y que todos somos culpables y por lo tanto todos somos reos de condenación. Pues ahí precisamente es donde reside nuestra esperanza. En que Dios es justo, pero Dios también es amor y es misericordia. En que Dios tiene un corazón compasivo, que se compadece, valga la redundancia, de su creación, que se compadece de nosotros. Un corazón lleno de gracia, que está siempre dispuesto a dar, aunque sabe que no va a recibir nada a cambio. Porque eso es la gracia, dar sin esperar y dar sin que el otro que recibe merezca lo que está recibiendo. ¿Cuántos somos fruto de la gracia de Dios? Aunque en su justicia Dios no puede pasar por alto el pecado, mis hermanos. En su misericordia el Señor abrió un camino para que pudiéramos ser rescatados de las consecuencias de dicho pecado. Eso es lo que nuestro hermano Calero descubrió hace más de 15 años. Que había un camino abierto para una nueva vida en el Señor. Ahora fíjate, mientras en el Antiguo Testamento se debían ofrecer sacrificios de animales para satisfacer la ira de Dios, en este tiempo Dios envió a su propio Hijo. Dios se encarnó, Él mismo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y que en el Antiguo Testamento le correspondía a los carneros, a los machos cabríos. Él tomó el lugar del sacrificio en nuestro lugar. Y Juan lo reconoció cuando Jesús se acerca al Jordán. Recuerdan en Juan capítulo 1, versículo 29, que dice: he aquí el Cordero de Dios. Se refiere a Él como un animal. ¿Qué es el animal? El Cordero Pascual, el Cordero que se sacrificaba en la Pascua para cubrir al pueblo con su sangre y que el ángel de la muerte no acabara con los primogénitos. Él reconoció, Él profetizó, Él reconoció en el Espíritu que ese era el Cordero que Dios enviaba para quitar el pecado del mundo. Jesús fue el sacrificio perfecto exigido para satisfacer la ira de un Dios santo. Y el derramamiento de su sangre inocente nos da la oportunidad de entrar delante del Padre. Quiero ilustrártelo de esta manera. Imagínate el tabernáculo o el templo de Jerusalén. Imagínate ese lugar donde el sumo sacerdote, después que había sacrificado los animales sobre el altar en el atrio, en un recipiente llevaba la sangre de esos animales y se presentaba delante del Señor. Y con esa sangre rociaba el altar, rociaba los utensilios, y él presentaba esa sangre esperando que Dios aceptara ese sacrificio como puro y como digno. Porque esa sangre cubría los pecados del pueblo. Ahora, cuando Jesús vino, Él era
el sumo sacerdote, pero además era el animal expiado. Entonces imagínate ahora a Jesús acercándose al Padre, diciendo: Padre, aquí traigo mi sangre. Esta es mi sangre. Y esta es mi sangre no solamente para borrar o para cubrir, sino para eliminar pecado para siempre. Ya no tuvo que ir un hombre, que es la imagen imperfecta del Dios perfecto, a presentar la sangre de un animal imperfecto. Perfecto, evidentemente, para Dios, pero imperfecto en cuanto a su naturaleza. Sino que es el Dios perfecto hecho hombre que se presenta y dice: Señor, tu justicia y tu ira ahora pueden ser satisfechas. Ahora ya pueden acercarse a ti, porque yo he pagado el precio. Porque la justicia que requería ser satisfecha por causa del pecado de la humanidad y que un hombre debía pagar, Señor, yo la he pagado. Yo la he pagado. Así que mis hermanos, mis hermanas, ahí descansa nuestra esperanza, en que la justicia de Dios ha sido satisfecha. ¿Amén? La justicia del Dios Santo ha sido satisfecha. Por eso Romanos 3:24 dice así: justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dios manifestó su justicia, en el sacrificio de Jesús en la cruz, porque la justicia de Dios requería de un sacrificio puro, santo y perfecto, y Jesús ofreció ese sacrificio puro, santo y perfecto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice: ¿para qué? Para pasar por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo de nuevo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Así que solamente aquellos que depositan su fe en Jesús, aceptan ese sacrificio como válido y expiatorio para el perdón de sus pecados, son los que pueden ser justificados delante del Padre. Y esa es la base de nuestra esperanza, la justicia de Dios en nosotros por medio de Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Sé que es un poco lioso, pero creo que estáis entendiendo todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Nuestra esperanza, mis amados, es que aunque nuestros méritos, fíjate, nuestros méritos no nos permiten acercarnos a Dios, porque la justicia de Dios está ligada también a los méritos. Castigo para el culpable, recompensa para el justo. Eso lo dice la palabra del Señor en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Es una justicia que recompensa al que se hace las cosas conforme a la ley de Dios, pero que castiga al que no. Nuestros méritos no nos permiten acercarnos a Dios. ¿Pero qué sucede? Que por los méritos de Jesús en la cruz, tú y yo podemos recibir el perdón de Dios como un regalo. La justicia de Dios fue satisfecha por Jesús en la cruz. Y ahora nosotros, por la fe en su obra expiatoria, recibimos el beneficio de esos méritos. Y no sé si eres consciente de visualizar eso en tu mente y en tu corazón. Tú y yo estábamos condenados a morir eternamente, porque en esta vida no hay nadie, escúchame bien, no hay nadie bueno. Somos todos malos, somos todos pecadores, somos todos egoístas, buscamos nuestro propio beneficio. Pensamos mal, sentimos mal, hablamos mal, actuamos mal, pero más allá de lo que hacemos externamente es que el pecado mora en nosotros. Y eso nos separa de nuestro Padre. Pero entonces Jesús, que fue bueno, que fue perfecto, que fue santo, que nunca pecó, que nunca pensó mal, que nunca habló mal, que nunca hizo nada, sino que Él hizo el bien y deshizo las obras del maligno, entonces Él se fue al lugar que nos correspondía a nosotros. Y en ese lugar dijo: Padre, he hecho méritos para que tu justicia sea satisfecha, pero esos méritos no son para mí. Yo quiero ahora compartir esos méritos, quiero compartir el beneficio de todo eso con aquellos que crean en mí, con aquellos que pongan sus ojos en mí, con aquellos que reconozcan que son pecadores, se arrepientan de su pecado y abracen el regalo que yo les estoy haciendo desde la cruz. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. La justicia de Dios fue satisfecha. Y es como si de repente en nuestra cuenta bancaria hubiera una deuda que no pudiéramos pagar. Imagínate que en tu cuenta bancaria de repente te levantas por la mañana y ves allí un menos con
5 y no sé cuántos ceros, millones y millones y millones de ceros. Y en rojo. Y dices tú, ¿y ahora cómo hago yo para pagar esto? Me faltan vidas, me faltan universos para poder pagar esto. Yo no puedo pagarlo. Y entonces llega Jesús y dice, no te preocupes, yo sé que tú no puedes pagarlo, pero yo sí. Y entonces esos beneficios de la cruz fueron transferidos de la cuenta de Jesús a tu cuenta. Por eso la palabra dice, lo leemos en Colosenses, que ese acta de decretos que nos era contraria, que no podíamos pagar, ha sido anulada, ha sido cancelada. Y esa, hermanos, es nuestra esperanza. Amén. En la cruz estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria al Señor. Amén. Y eso fue lo que le pasó al ladrón de la cruz. Eso fue lo que le pasó al ladrón de la cruz. No sabemos qué revelación tuvo de Jesús en la cruz, pero dijo, Señor, he sido malo toda mi vida, estoy aquí porque me lo merezco, soy un pecador y me merezco ir al infierno y morir sufriendo como le estoy haciendo, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que tú eres el Mesías de Israel. Yo sé que tú viniste y estás pagando injustamente para que nosotros podamos tener esperanza. Por favor, Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué hizo el Dios misericordioso? Mientras la ira de Dios estaba descargándose sobre su Hijo, ese Hijo fue capaz de decir, no te preocupes, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Gloria al Señor. Hasta el último momento, una vida que era un desastre, una vida arruinada por culpa del pecado, y en ese mismo instante, antes de abandonar este mundo, ese hombre llegó a tiempo. ¿Por qué? Porque en la justicia de Dios aún estamos a tiempo. Amén. Aún estamos a tiempo. Así que no pienses que es demasiado tarde para tu vida. Si Dios hizo posible que siendo un pecador fueras readmitido en la casa del Padre, si Dios hizo posible el milagro de la salvación de tu alma, cualquier cosa que puedas estar viviendo y que tal vez te ha alejado de Dios, el Señor puede volver a hacerlo. El Señor puede volver a hacerlo. En la cruz aún estás a tiempo. En la cruz estamos a tiempo. Amén. Y da igual, siguiente por favor, no importa dónde estés, da igual el lugar donde te encuentres en tu vida, aún estás a tiempo. Porque, hermanos, todos atravesamos diferentes etapas en nuestra vida. Momentos de desierto, momentos de valle, momentos donde todo florece y otros donde vivimos en escasez y donde estamos que parece que no damos fruto. Todos atravesamos diferentes etapas, pero sabéis, cada una de ellas en las manos del Señor pueden ser útiles para crecer en carácter y en madurez. Incluso, fíjate, como hemos dicho, hay etapas en nuestra vida que nos pueden llevar al punto de querer parar la bicicleta y bajarnos. Decir, mira, hasta aquí hemos llegado, yo ya no puedo más. Ya está, ya no puedo más. Yo no puedo con esta vida. Y ahí es donde tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Soy salvo? ¿Cómo sabes si eres salvo? ¿Por los sentimientos? No, porque a veces los sentimientos nos dicen que somos un desastre. ¿Por las emociones? ¿Por tu mente? Porque a veces tu mente y la mía nos juega muy malas pasadas. ¿Cómo sabemos? Pues mira, una prueba muy sencilla para saber si somos salvos de verdad es cuando dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Puedo hacer cualquier cosa, pero no quiero hacer cualquier cosa. Entonces, cuando un creyente se encuentra en el punto de, es que quiero hacer esto, pero no lo hago porque sé que no se puede. No. Eso no me garantiza a mí la salvación de alguien, porque eso lo hacen los religiosos también. Eres salvo cuando dices, sí, sé que puedo hacerlo, pero no quiero. ¿Veis la diferencia? Sé que puedo hacerlo, pero no quiero, porque ya no es mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y eso es bueno recordarlo incluso en momentos donde queremos bajarnos de la bicicleta y abandonar. Para seguir avanzando, hermanos y hermanas, sea cual sea nuestra condición, debemos mirar una y otra vez a la cruz de Jesús. Debemos mirar a la cruz porque en ella encontramos esperanza y fuerza. En ella encontramos la solución para nuestro estancamiento y nuestra parálisis espiritual. La cruz nos recuerda que la misericordia de Dios se renueva cada día. Cuando yo cada mañana me levanto y abro la palabra y veo la cruz en
En cada texto, en cada versículo veo la cruz de Jesús. Digo, Señor, gracias. Gracias porque has renovado tu misericordia sobre mí en esta mañana. Gracias porque hoy me estás dando miles de oportunidades para seguir conociéndote y avanzando en ese conocimiento. Gracias, Señor, porque me cuesta, porque no sé cómo, porque ni siquiera sé cómo voy a llegar al final del día, pues me he levantado por la mañana ya sin fuerzas, pero nuevas son cada mañana tus misericordias, tu fidelidad para siempre. Amén. Fíjate, el profeta Jeremías, viendo la ciudad de Jerusalén arrasada, completamente arrasada, los palacios, el templo, arrasados. Después de haber estado años advirtiendo al pueblo, arrepentíos, volveos al Señor, porque si no, Dios ejecutará justicia. Recordad que la justicia de Dios, el juicio de Dios, ¿por dónde empieza? Por su casa, empieza por sus hijos, empieza por nosotros, que conocemos la verdad. Y después de años de estar incluso preso, perseguido, despreciado por los gobernantes, se sienta en las ruinas de Jerusalén, todo en ruinas, todo hecho desastre, mujeres violadas, niños asesinados, los jóvenes llevados cautivos a Babilonia. Solamente los pobres se habían quedado en la tierra. Y es cuando Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, en ese momento, 586 años antes de Jesús. Pero Jeremías, en un momento determinado, dice así: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Yo no sé tú, pero en más de una ocasión me he visto sentado en las ruinas de mi vida. En más de una ocasión me he visto sentado en una montaña de escombros por haber fracasado con el Señor. Y en ese momento, aun estando pagando las consecuencias de mi pecado, nunca he recibido una palabra dura delante de mi Padre. Nunca he recibido una palabra dura de mi Padre. El Señor siempre me ha llevado a textos como estos. Vale, estás en humillación porque has sido desobediente, pero acuérdate, mi misericordia se renueva cada día. Mi fidelidad te perseguirá hasta el final de tus días. Lo hemos cantado. Tu fidelidad me persigue, porque Dios es fiel y Él no puede dejar de serlo. Amén. Así que, sea donde sea que tú estés, aún estás a tiempo y tú puedes ser uno de ellos. Así que voy a pedir a José, porfa, que me ayude con la última diapositiva para que te quedes con ello. Ellos pueden ser tú. ¿Y quiénes son ellos? Pues personas que atravesaron situaciones como las que tú y yo vivimos y que vieron cómo el Señor los levantó. Como en la cruz, aunque fueron incluso antes del Nuevo Testamento, antes de la cruz, en Jesús, en aquel que habría de venir, encontraron esperanza. Puede ser que el pecado te tenga en un lugar de postración o de parálisis. Yo recuerdo a un hombre que se llamaba David. ¿Quién se acuerda de David? El dulce cantor de Israel. Pues David pecó contra Dios. Y después de pecar, lo ocultó. Quiso hacer como que nada había pasado. ¿Y sabéis cuáles fueron las consecuencias? Él lo dice en sus salmos. Dice que se enfermó hasta el punto de que sus huesos se secaron, perdió su vigor, perdió su fuerza y perdió incluso el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando pecamos y no confesamos nuestro pecado, el gozo de la salvación desaparece. Nos drenamos, nos secamos por dentro, nos endurecemos. Y eso se acaba somatizando en una pérdida de fuerza, de energía y también de vigor físico. David cayó en una profunda depresión. David estaba deprimido. Lee el Salmo 51 y lee también otros salmos. Pero hubo un momento en el cual el profeta Natán se acercó a él. Lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 12. Podéis leer. 2 de Samuel, perdón. Y le dice: David, te voy a contar una historia, no lo voy a decir porque muchos la conocéis, la historia de la corderita, ¿os acordáis? Y David se escandaliza, dice: ¿cómo? Que tal hombre pague 4 veces más lo que ha hecho. Y entonces Dios, por medio de Natán, le dice: pero si ese hombre eres tú, David. ¿Y qué hace David? No, yo no.
Yo soy el dulce cantor de Israel. Yo tengo un corazón conforme al corazón de Dios. No, ¿qué hace David? Se arrepiente y confiesa su pecado. Y entonces ese momento él lo deja reflejado en el Salmo 32. No lo voy a leer todo porque es largo y no me quiero extender. Pero dice en el versículo 3 del Salmo 32, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. ¿Por qué? Porque un poquito antes leíamos, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gimió todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. David pagó las consecuencias de su pecado, pero cuando Dios en su misericordia lo confrontó, dice, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Amén. Así que si es por consecuencia del pecado que estás ahí atascado, que estás ahí, que no avanzas en tu vida, quiero que recuerdes esto, no importa cuál sea tu pecado, en la cruz estás a tiempo de ser perdonado. En la cruz aún estás a tiempo de ser perdonado. Gloria al nombre del Señor. Tal vez sea por agotamiento. Y yo recuerdo de un hombre que llegó a un punto en su vida donde ya no pudo más, quiso tirar la toalla. ¿Os acordáis del profeta Elías? El profeta Elías, en Primera de Reyes 18 y 19, lo vemos luchando contra los profetas de Baal, lo vemos librando una batalla espiritual tremenda que también físicamente lo desgastó, y como resultado de eso, Jezabel, una reina malvada, lo amenaza. ¿Y él qué hace? Bueno, acabo de matar a 600 hombres en el nombre del Señor. ¿Qué me importa lo que me diga esta mujer? Pero estaba tan cansado física, mental, emocional y espiritualmente que la amenaza de una mujer le hizo huir al desierto, sentarse debajo de un árbol y decir, me quiero morir. Me quiero morir. Y es que a veces el agotamiento nos puede llevar a pensar cosas que no son realidad. Él pensaba que estaba solo y Dios, ¿qué le dijo? Elías, me he reservado 7.000 como tú. El que tú no los veas no quiere decir que no estén. Me he reservado a 7.000. Lo podéis leer en Primera de Reyes 19, cómo el Señor trata con él debajo del árbol. ¿Y qué es lo que dice el texto una vez que Elías comió el desayuno que el Señor le había preparado, escuchó las palabras del Señor, durmió, volvió a comer la merienda que Dios le preparó, volvió a descansar, escuchó las palabras del Señor y nos dice el texto en el versículo 8, se levantó pues Elías y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Caminó 40 días y 40 noches. Porque mis hermanos, aún en el momento de mayor agotamiento, de mayor fracaso en nuestra vida, cuando Dios nos da de comer, Dios nos prepara para algo sobrenatural. El Señor nos prepara para algo que no somos capaces de hacer en nuestra fuerza. Así que no importa lo cansado que estés, en la cruz estás a tiempo de ser renovado y fortalecido para que sigas avanzando. Gloria al Señor. En la cruz encontramos esas fuerzas para seguir avanzando. También recuerdo un hombre que se extravió, un hombre que se perdió. Un hombre que le dio la espalda a Jesús de la manera más miserable. Se llamaba Cefas, o Kefa, y Jesús le puso Pedro. Un hombre que fue advertido por su maestro. Un hombre que le dijo, Pedro, atento. Es más, Pedro, he orado por ti, para que tu fe no falte. Porque esta noche, puesto que Satanás os ha pedido para zarandearos, me negarás. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, yo no. Estos igual sí. Juan, que es un chiquillo, sí. Tomás, que es un incrédulo, puede ser que también. El otro que no sé qué, Mateo el publicano. Pero yo, Pedro, yo no te voy a negar jamás. Hicieron falta nada más que unas pocas horas para que Pedro negara a su Señor. Y Pedro sabía, porque Jesús se lo había enseñado, que todo aquel que negara a Jesús delante de los hombres sería negado delante del Padre y de los ángeles. Pedro sabía que en ese momento había fracasado a tal punto que había perdido su salvación. Había perdido su oportunidad de estar con Jesús en el paraíso, porque Jesús no mentía y él había dicho que el que lo negara delante de los hombres estaba fuera, estaba eliminado. Por eso Jesús le había dicho, fíjate,
Y tú, una vez vuelto ¿de dónde? De la perdición absoluta. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le dijo que iba a fracasar, pero también le dijo que iba a volver. Así que no te quedes solamente con el fracaso que hayas podido cometer, no te quedes solamente con el que tal vez en tu vida, en los últimos meses o últimos años, le has dado la espalda a Dios, has empezado a vivir otra vez como en la vieja manera o una manera nueva pero fea también. No te quedes con eso, quédate con que Dios sabe que tú vas a volver en el nombre del Señor. Quédate con saber que Él está ahí esperando para atrapar de nuevo tu mano, jalarte y decir, tu sitio es este. Tu sitio es la casa del Señor. Tu sitio es el lugar del servicio. Tu sitio es el lugar donde yo te he puesto para que otros vean la luz de Jesús en mí. Por eso Pedro, arrepentido, reconoció su pecado y, como dice el texto, lloró amargamente. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro cuando Jesús se le aparece en el lago? Ni siquiera se viste. Se tira al agua, nada hacia la orilla. ¿Y qué le está diciendo? Jesús, he fracasado, pero yo quiero seguir contigo. Y entonces Jesús, que ya le había preparado la cena, Jesús cuida de cada detalle en nuestra vida. Mientras los demás cenaban, tenía una conversación pendiente con Pedro y le dice, Pedro, ven conmigo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. No, yo no te pregunto si tú me quieres. ¿Tú me amas, Pedro? Tú sabes que te quiero. A ver, Pedro, no seas burro. Pedro, ¿tú me amas? Y entonces Pedro, que no quería volver a meter la pata y decir algo que después le atrapara en sus palabras, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, pero tengo miedo a fracasar. Pedro había sido quebrantado con su pecado y entonces ahora estaba dispuesto para hacer la voluntad del Señor. No importa cuán lejos estés del Señor en tu corazón, en la cruz estás a tiempo de ser restaurado y recibido de nuevo en la casa del Padre. No importa, y te lo digo por experiencia. Yo soy uno de los que le dio la espalda al Padre, de los que vivió la vieja vida como si no hubiera un mañana, de los que desperdició los bienes, el tiempo, la salud, todo, absolutamente todo. Pero que fui recibido a misericordia. Sé de lo que te estoy hablando. Lo sé porque lo dice la palabra y lo sé porque lo he vivido. Y no importa cuán lejos estés del Señor en tu corazón, su fidelidad te seguirá persiguiendo hasta el final de tus días. Así que en la cruz estás a tiempo de ser restaurado y recibido en la casa del Padre. Y concluyo recordando a un hombre que era enemigo de Dios. ¿Os acordáis quién era el enemigo del Evangelio? Un tal Saulo de Tarso. Un hombre que mataba y consentía en el martirio y la muerte de sus conciudadanos judíos que abrazaban el Evangelio de Jesús. Pero este hombre se encontró con Jesús cara a cara de camino a Damasco. Hechos capítulo 9. Y entonces Pablo, postrado a tierra, abrazó lo que Jesús le estaba ofreciendo. Y ese hombre fue transformado, porque, queridos hermanos, no importa cuán pecador. ¿Se puede ser más pecador que perseguir a Jesús mismo? Si Jesús mismo dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, no es que persiguiera a los del camino, es que Pablo en su corazón perseguía a Jesús mismo. A Pablo le atormentaba la persona y el ejemplo y el legado de Jesús. Lo odiaba con todas sus fuerzas. Y como no podía hacer nada contra él, lo hacía contra los seguidores de Jesús. Por eso Jesús, cuando se lo encuentra en el camino a Damasco, dice, ¿pero por qué me persigues, Pablo? Jesús no le dice, ¿por qué persigues a mis hijos o a mis hermanos? ¿Por qué me persigues a mí? ¿Se puede ser más enemigo de Dios? Qué duro te es dar coces contra el aguijón. Qué duro te es ir en contra de la voluntad de Dios, mi hermano. Es dejarse los dientes contra la pared una y otra vez. Y la pared seguirá siempre ahí, porque contra el Señor nadie puede. ¿Se puede ser más enemigo de Dios que Pablo? Pues aún así, Pablo fue perdonado. Pablo fue perdonado y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Se convirtió en el enviado para los gentiles. Se convirtió en el instrumento en las manos de Dios para que todos los enemigos de Dios que pasaran por su vida pudieran conocer el mensaje de amor y de perdón que había alcanzado y transformado su vida. Así que no importa lo pecadores que seamos, hermanos, en la cruz estamos a tiempo de ser perdonados y salvos. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Mis amados, si es como David, por causa del pecado,
o por el agotamiento como el que tuvo Elías, o tal vez por el extravío como el que tuvo Pedro por su orgullo, o tal vez sencillamente porque aún no has conocido, alguien no ha conocido al Señor como a Dios como su Señor y Salvador y persigue al Señor. Y escucha el Evangelio, pero en su corazón lo persigue. Sea cual fuere tu condición, sea que estás cansado, que estás en pecado, sea que estás metido en un pozo de desesperación, que estás confundido, sea lo que sea que estás viviendo en tu vida, el Señor te dice en esta mañana, mira a la cruz, porque en ella estás a tiempo. En ella estamos a tiempo. Si queremos seguir avanzando, no solamente en este mes que nos queda para acabar el 2023, sino los años que nos queden hasta que el Señor nos llame a su presencia, si queremos seguir avanzando, mira a la cruz. Mira a la cruz. Hermanos, dentro de 9 días me voy para Israel a visitar a nuestros hermanos en la fe. Y lo único que tengo en mi corazón es que Dios me dé la oportunidad no solamente de fortalecer a mis hermanos ahí en medio de esa circunstancia tan terrible, sino de que Dios me ponga personas en mi camino para que les diga, para poder decirles, mira a la cruz. He venido desde España para que mires a la cruz. He venido desde España para que puedas ver en Yeshua a tu Mesías, no solamente el mío. No es el Mesías de los cristianos, es el Mesías del mundo entero. Empezando por el pueblo de Israel. Porque en la cruz, aún el pueblo de Israel está a tiempo, aún está a tiempo. Aún la nación escogida de Dios está a tiempo de ser salva. Porque los méritos de Jesús aún tienen beneficio para aquellos por los cuales Jesús vino. Recordemos, Jesús era judío. Por lo tanto, si Jesús es importante para nosotros como judío, cada judío del mundo debe ser importante para nosotros. Y si nosotros bendecimos el nombre de Jesús, debemos bendecir también el nombre de sus hermanos. Y desterrar de nuestra mente todo pensamiento antisemita y diabólico que por medio del catolicismo romano durante años se ha infiltrado en nuestra mentalidad. Porque lo que Dios ama, tú y yo lo debemos amar también. Lo que Dios bendice, tú y yo lo debemos bendecir también. Porque Dios tiene un plan aún para ese pueblo. Un pueblo rebelde, duro de servir, sí, pero es su pueblo. Porque Dios no lo ha desechado. Porque para ellos también aún hay esperanza en la cruz de Jesucristo. Amén. Así que, mis amados hermanos, descansamos en esa justicia perfecta de Dios, por medio de la cual los beneficios de los méritos de Cristo nos han sido transferidos a nosotros. Y aunque tú y yo éramos los que teníamos que haber muerto en la cruz, fue Jesús el que murió por nosotros. Y aunque nuestra cuenta estaba en menos 50.000 billones, impagable, Jesús pagó la cuenta por nosotros. Y ahora, sea cual sea nuestra circunstancia, podemos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Porque el Señor está en nosotros. Porque Él nos acompaña. Porque en el poder de la cruz podemos seguir avanzando día a día, cumpliendo su voluntad. Sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de duda. Porque lo que Jesús dijo que haría, Él lo hizo. Por lo tanto, aquello que aún queda por cumplirse, el Señor lo cumplirá. Lo creemos. Amén, lo creemos, ¿verdad? Pues vamos a orar. Yo quiero que ores ahí en la silla donde estás. Tú conoces tu corazón mejor que nadie. Bueno, no mejor que el Señor. Conoces tu corazón mejor que tu esposo, tu esposa o mejor que yo. Pero Dios conoce tu corazón mejor que nadie. Así que con honestidad y con sinceridad delante del Señor yo te encomiendo esto. Ora y dile, Señor, mira cómo estoy. Mira cómo estoy, Señor. Mira que estoy atascado. Mira que estoy paralizado. Señor, mira que estoy confundido, estoy cansado, estoy agotado. Señor, mira que he pecado, Señor. He fracasado. Pero no soy un fracasado. He fallado esta vez. Y necesito tu misericordia. Señor, me he desgastado y me he agotado. Y necesito tus fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te ruego, Señor, que esta gloriosa verdad de tu justicia, que ha sido revelada y manifestada en este tiempo para que nosotros seamos justificados por la fe en ti, se haga una realidad en cada corazón en este momento, Señor. Para que mis hermanos y hermanas acudan a ti, Señor, que acudan a ti y digan, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame.
Ayúdame a salir del pozo donde estoy, Señor. Ayúdame a salir del atasco donde estoy. Ayúdame, Señor, a retomar el camino que un día dejé. Ayúdame, Señor. Ayúdame a levantarme, Dios mío, de este lugar de postración. Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque tú me has transferido todos los beneficios de la cruz sobre mi vida. Y en la cruz hay nuevas fuerzas. En la cruz hay esperanza. En la cruz hay vida, en la cruz hay perdón, en la cruz hay restauración, en la cruz hay nuevas oportunidades, en la cruz hay plenitud, en la cruz hay gozo, en la cruz hay propósito, y cualquier otra cosa que se salga de la cruz no vale para nada, porque todo aquello que nos sirve para avanzar y para hacer la voluntad de Dios emana de la cruz del Gólgota. Por eso miramos a ella, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana, Señor, puedan ser tal vez como Jeremías, que aún sentados en los escombros y las ruinas de una vida malgastada, o una vida agotada, o una vida herida por las circunstancias, puedan decir: Señor, en esto meditaré, me detendré y voy a recordar que tú renuevas tu misericordia. Y tu fidelidad son nuevas. Tu fidelidad es nueva cada mañana, Señor. Es en tu fidelidad y en tu misericordia donde nos apoyamos en este día. Queremos seguir avanzando, Señor. Queremos seguir avanzando, Señor. Da igual el daño que el enemigo nos haya hecho. Queremos seguir avanzando, Señor. Da igual lo que hayamos perdido por el camino. Queremos seguir avanzando, Señor. Como iglesia queremos seguir avanzando. ¿Cuántos decimos amén a esto? Queremos seguir avanzando, Señor. No vamos a permitir que nada ni nadie nos detenga, Señor. Queremos seguir avanzando, cumpliendo tu voluntad y dándote a conocer, Señor, hasta el último aliento de nuestras vidas. Queremos crecer en ti, queremos amarte más cada día, queremos servirte, queremos que nuestros hijos te conozcan, Señor, y te sirvan aún más y mejor que nosotros. Queremos ver tu gloria en esta tierra, Señor. Queremos ver los corazones y las almas de este pueblo aquí en Rota rendidos a los pies de Jesús, arrepentidos de sus pecados, Señor, y recibiendo la salvación y la vida eterna que solo tú, Jesucristo, nos puedes ofrecer. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy, teniendo a nuestro hermano Calero en el recuerdo, podemos testificar que tú le das fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Gracias, Señor, porque lo hemos visto en su vida, en la vida de todos aquellos que nos han precedido, Señor. Y ahora que nosotros que seguimos aquí, Señor, renuévanos las fuerzas. Queremos seguir avanzando en el nombre de Jesús. Avanzando en el nombre de Jesús. Avanzando en el nombre de Jesús y mirando a la cruz. Porque en la cruz estamos a tiempo. En la cruz estamos a tiempo. Recibe la gloria y la honra que solo tú te mereces, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mira a tu izquierda, a tu derecha y dile al que está a tu lado, detrás, si no tienes a nadie, dile: hermano, hermana, en la cruz estás a tiempo. Venga, díselo: hermano, hermana, en la cruz estás a tiempo.